Mi nombre es Agustina. Yo, Julio César, y hablaremos de mecanismos del desarrollo que explican la novedad cognitiva desde los aportes de Piaget y Vygotsky. Elegimos este tema ya que nuestra intención es destacar el aporte que las posturas genéticas realizan en la psicología de la época. Esto implica pensar la emergencia de la novedad y de los mecanismos que la posibilitan como característica distintiva y superadora de posturas dualistas y reduccionistas de la época. Es desentrañar cómo se producen los cambios durante el desarrollo, ya que es ahí, en la explicación del funcionamiento, donde podemos vislumbrar concepciones superadoras. Abordaremos el mecanismo de la abstracción reflexionante de Piaget y el mecanismo de la internalización de Vygotsky, ya que creemos que en ello subyace una posición activa del sujeto frente a la experiencia de la construcción de conocimiento, una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, y el surgimiento de la novedad como un proceso dinámico que implica una reorganización de estructuras y funciones previas. Para explicar la abstracción reflexionante, según Piaget, partiremos desde sus primeras teorizaciones sobre la equilibración, que alude a un proceso que produce ciertos estados de equilibrios a otros cualitativamente diferentes, pasando por múltiples desequilibrios y reequilibraciones. Desequilibrios que pueden ser explicados en términos de una perturbación. Tal pasaje ocurre mediante la compensación de sucesivas perturbaciones, conduciendo a equilibraciones mayorantes, solidarias de la reversibilidad y en permanente intercambio con el medio. Esta secuencia equilibrio, desequilibrio y reequilibración está centrado en el interjuego dinámico y momentáneo entre dos procesos fundamentales, la asimilación y la acomodación. Interjuego que permite explicar la conservación del sistema, pero no la novedad al interior del sistema. No da cuenta del pasaje de conocimiento de un nivel a otro superior. Entonces, el mecanismo que permite a Piaget explicar la emergencia de la novedad es la abstracción reflexionante. Reorganiza el sistema cognitivo hacia equilibraciones que incluyen la novedad con énfasis en los procesos. Así, Piaget completa la teoría de la equilibración en su tercera versión, centrada en el funcionamiento y explica también el surgimiento de la novedad cognitiva. La novedad es la interacción entre observable y coordinaciones en un nivel anterior que pasa a ser observable a un nivel más avanzado, que se traduce en la creación de formas nuevas. Refiere a la actividad cognitiva que los sujetos ejercen sobre los objetos. Esto supone mencionar dos aspectos. Por un lado, es un reflejamiento, ya que el sentido de las acciones es trasladado a otro plano superior, y por otro lado, es una reflexión, ya que se trata de reorganizar las relaciones o coordinaciones extraídas de un nivel anterior sobre la base de nuevos datos que al implicar una reorganización permite explicar la novedad. El ejemplo de la multiplicación nos permite dar cuenta de la reorganización de las relaciones o coordinaciones extraídas de un nivel anterior sobre la base de nuevos datos. La multiplicación implica una reflexión sobre la adición, es decir, es necesario adquirir una operación previa como es la suma para poder multiplicar y poder advertir que cuando se está multiplicando se está realizando una suma reiterada. Vygotsky plantea a la internalización como el mecanismo que le permite explicar el surgimiento de formas psicológicas nuevas, es decir, la novedad. La internalización es el principio explicativo del dominio genético del desarrollo a través del cual puede dar cuenta cómo las actividades sociales se transforman en fenómenos psicológicos individuales. En este sentido, es importante destacar que para este autor los procesos psicológicos superiores tienen su origen en la vida social, son fruto de la interacción entre el sujeto y el entorno y las personas que forman parte de él y que requieren de la mediación semiótica para su constitución. Para explicar la internalización, Vygotsky recurre a la ley de la doble formación, es decir, todos los procesos psicológicos se dan primero a nivel social, interpsicológico y luego a nivel individual intrapsicológico. Ahora bien, dice Vygotsky, esto no implica el mero traspaso entre una función externa a una interna, sino que implica una genuina construcción de este plano interior, que para Vygotsky es la conciencia y es lo que permite la constitución de formas conscientes y voluntarias de regulación de la actividad psicológica. Por último, nos resulta importante decir que el proceso psicológico internalizado se transforma en su estructura y en su función. El caso paradigmático que Vygotsky plantea es la constitución del habla interior o el pensamiento verbal a partir del habla social. Y aquí el sentido fuerte que Vygotsky le otorga a esta reconstrucción, ya que obedece a una vinculación genética entre el proceso precursor exterior y el constituido interiormente.
Así, desde el habla social hacia el otro, se constituye un habla interior o pensamiento verbal. La función comunicativa se transforma en una función intelectual o simbólica, lo que quiere decir que dos procesos psicológicos, como son el pensamiento y el lenguaje, comienzan a interactuar posibilitando la planificación y control de la propia acción. Respecto a la estructura, diremos que en el habla interior prima un régimen de sentidos personales sobre los significados de las palabras, por lo que la estructura queda abreviada, ya que el decir de Vygotsky prima el predicado y se omite el sujeto. Se trata de un lenguaje de comentarios sobre un argumento dado, predomina la información nueva sobre la información conocida o de significado convencional. A modo de cierre, diremos que el estudio de la abstracción reflexionante y la internalización posibilitan dar cuenta cómo el sujeto construye formas de pensamiento cada vez más estables y complejas que surgen de la transformación e integración jerárquica de estructuras y funciones psicológicas. Los enfoques genéticos logran superar las incisiones al abordar la interrelación dialéctica de pares dicotómicos como sujeto-objeto y así dar cuenta del surgimiento de lo nuevo. Implica entonces pensar en un sujeto activo en la construcción y producción del conocimiento, que interacciona con el medio transformándose y a su vez transformando a sí mismo.